Hola, hoy estamos aquí con Belén López Moya. Ella es psicóloga clínica en el Hospital Universitario Santa Cristina, concretamente en el programa ambulatorio intensificado. Buenos días, Belén, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Nada, lo primero darte las gracias, Alicia, por contar conmigo para la entrevista. La verdad es que es un enorme placer tenerte hoy aquí. Eres una gran referente y seguro has dejado una gran huella en mi paso por psicología, así que muchas gracias. Bueno, antes de partiendo la entrevista que hoy te voy a hacer, centrada en trastornos de la conducta alimentaria, me gustaría empezar preguntándote si crees que han aumentado los casos de esta problemática en los últimos 5 años y si esto pues, se debe exclusivamente al aumento de la visibilización de la salud mental en las redes sociales. Bueno, siempre que hay una mayor visibilización, ¿no? Que haya más visibilización de la salud mental, favorece que las personas pidan ayuda, porque eso hace que las personas tengan menos miedo a pedir esa ayuda, se sientan menos juzgados por pedir ayuda en recursos de salud mental, y creo que tiene más que ver con eso, ¿no? Con que, oye, si se está visibilizando algo, se puede no tener tantos prejuicios y la gente puede pedir más ayuda. Yo creo que tiene que ver con eso. Pero sí que creo que hay otros factores que han favorecido el que haya un repunte de problemas de salud mental en general y en concreto hemos visto que a raíz de la pandemia ha habido un aumento considerable de los TCA, ¿no? En el Hospital Santa Cristina donde yo trabajo, en la unidad de TCA, ha habido mucha más demanda, muchas más derivaciones de casos de pacientes con TCA. Los factores que han podido influir en que a raíz de la pandemia hayan aumentado los casos, los problemas de salud mental y de los trastornos de la conducta alimentaria en concreto, tienen que ver con todo lo que supuso la pandemia, ¿no? El aislamiento, ese aislamiento donde las personas no tenían otras vías de escape, supuso que los problemas familiares, los conflictos familiares también fueran mayores, no tener como otras fuentes, ¿no? De vías de escape, de regulación, hobby, todo eso pues hace que hubiera mayor malestar emocional y generó mayor problema de salud mental, como digo, en general y en específico los TCA, que ahora un poco me gustaría hablar un poquito del efecto que pudo tener la pandemia con los TCA, ¿no? Mucha gente desde esa parte de sentir, hijo, no puedo hacer deporte, esa parte más del sedentarismo, sí, ¿no? Es como que ahí empezó, pues como no puedo hacer deporte, pues empiezo una dieta, empiezo a hacer dieta o empiezo a hacer deporte, que igual hay gente que nunca había hecho deporte, sí, y justo en la pandemia empiezan a hacer deporte. O gente que le dio, ¿no? Mucho por cocinar, por hacer un montón de cosas de repostería, entonces como que todos esos cambios a nivel alimentario y en hábitos de ejercicio también supuso como que se desencadenaran muchos casos de TCA. Claro, al final el factor más desencadenante mayor para iniciar un TCA es el inicio de una dieta. Entonces en la pandemia hubo mucho inicio de dieta, muchos cambios en la alimentación que justo desencadenaron ese aumento de TCA. También eso, como el aumento a veces de peso por esta parte de gente que le dio por cocinar más, de no hacer deporte, luego como la idea de, vale, ¿cómo he cogido peso con la pandemia o tal, o ahora tengo que perder ese peso? Eso, como el inicio de la dieta como un factor determinante para desencadenar un TCA y también hay menos actividad, hay más consumo de redes sociales, por tanto, más exposición a temas de dieta, de influencers, de modelos ideales de belleza concreto, de ideal de delgadez y todo esto. O sea, como que fueron muchos factores de la pandemia que creo que es más lo que puede explicar ese repunte de TCA, aunque también, como digo, el que haya más visibilidad de los problemas de salud mental también favorece que se pida más ayuda y sea más visible también. Pues me gusta mucho que nos hayas remarcado esto porque sí que es verdad pues, que en redes sociales se habla de que la visibilidad es lo que ha hecho que aumenten los casos, pero en verdad no es todo así. Como tú bien comentas y también creo que, no lo había pensado, pero sí que es verdad que en la pandemia pues, aumentaron mucho las dietas y el consumo de redes sociales. Así que tiene todos los sentidos. Sí, claro, al final si hay más visibilidad, yo me siento más libre de hablar de un problema que tengo emocional o igual de hablarlo con alguien de mi entorno y que eso me favorece pedir ayuda, ¿no? Igual que por sentirme menos juzgado y ver que es una cosa a la que se le da dando importancia y que es importante que yo cuide o solucione este problema de salud mental. Si no se le da importancia o parece que soy raro por tener un problema emocional o de alimentario o tal, pues es más difícil. O sea, yo creo que va más por ahí.
Pues sí, y bueno, para la gente que nos esté escuchando y quiera saber qué es el trastorno de la conducta alimentaria, bueno, mejor dicho, los trastornos de la conducta alimentaria, ¿cómo lo explicarías? Sí, siempre que hablamos de un trastorno de la conducta alimentaria, hablamos de que la persona tiene una mala relación con la comida, que puede ser, puede presentar dificultades y síntomas de diferentes tipos, ¿vale? Los trastornos de la conducta alimentaria más conocidos son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, pero también hay otros como el trastorno por atracón y otros un poco menos, con menos prevalencia también, que también serían un problema, un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Especificado o no especificado. Siempre que hablamos de un trastorno de la conducta alimentaria, decimos que hay un trastorno porque esa relación con la comida o esas dificultades que la persona tiene por el miedo a engordar, por cómo come, o por los síntomas que tiene de un tipo o de otro, porque siempre para hablar de trastorno sería porque la persona tiene limitaciones en diferentes áreas de su vida y limitada su funcionalidad. Entonces, así como a grandes rasgos podríamos hablar como de dos grandes grupos, ¿no? Por un lado estaría como el perfil más restrictivo, que se llama el perfil más tipo anorexia, donde la persona desde su miedo a engordar come menos comida de la que necesita para tener un nivel de nutrición adecuado, hay una pérdida importante de peso, luego hablaré un poquito de los síntomas. Y luego, por otro lado, estaría mal el TCA, que tiene más, el trastorno de la conducta alimentaria, que tiene que ver más con donde lo que predomina es el atracón. Ahí entraría, por ejemplo, la bulimia, donde hay luego conductas compensatorias, o el trastorno por atracón, donde no hay conductas compensatorias. Estos serían como los tres trastornos más importantes, más prevalentes, pero luego habría otros de otro tipo, donde siempre que hay mala relación con la comida o dificultades o síntomas que tienen que ver con la pérdida de peso, con el excesivo ejercicio, con no comer, con atracones, y eso supone una limitación en áreas de la vida y en el funcionamiento de las personas, hablamos de un TCA. No sé si un poquito se puede... Sí, básicamente que tiene un problema con la comida y esto le limita a nivel funcional en la vida. Okay. ¿Y qué mitos crees o ideas erróneas crees que hay actualmente en la sociedad? En relación a los trastornos alimentarios. Sí, pues uno, por ejemplo, sería el pensar que un TCA solo lo tienen las personas con un bajo peso, ¿no? Es mentira. O sea, el trastorno de la conducta alimentaria y de diferentes, y pueden tenerlo personas con desnutrición, infrapeso y personas con obesidad mórbida. O sea, en ese rango puede haber personas con TCA en todos los niveles de peso, incluso en normopeso. Hay personas que tienen un TCA y a priori no nos parecería que tienen un TCA porque ni hay sobrepeso, ni hay obesidad, ni hay desnutrición, ni hay infrapeso, ¿no? Entonces, se puede tener con todos los pesos un TCA y no es, como que hay mucha heterogeneidad dentro de los trastornos de la conducta alimentaria en cuanto al IMC y al perfil un poco más corporal. Eso sería un mito. Otro que también me parece importante es pensar que eso es un problema solo de mujeres o solo de mujeres jóvenes. Bueno, cada vez también a raíz de la pandemia también hemos visto como también un repunte también más en varones, también cada vez hay más problemas de la conducta alimentaria en varones. Sí que tengo un poco la idea de que a veces hay trastornos de la conducta alimentaria, igual no una bulimia o una anorexia o no un trastorno por atracón, pero otro tipo de trastornos de la conducta alimentaria que igual al no ser tan visibles o al generar menos limitación, aunque también, pero igual en varones, tipo por ejemplo la obsesión con la ganancia de músculo, que eso lleva como a comer de una determinada manera como muy rígida o a tener que hacer no sé cuántas horas al día de ejercicio, que igual esos casos llegan menos a consulta y a salud mental, pero porque igual hay menos conciencia, la persona tiene menos conciencia de enfermedad y pide menos ayuda. Pero también son muy frecuentes ese trastorno de la conducta alimentaria un poco más específico, por decir así, como que no tienen que ver con anorexia o bulimia o un trastorno por atracón, que se da sobre todo más en varones. Y luego pensar que no solo se da en una edad concreta, se da a diferentes edades. Aquí en la unidad tenemos pacientes de todas las edades, muchas como que llevan muchos años con la enfermedad, otras que igual la enfermedad se ha iniciado más tarde, o sea que no hay una edad concreta, aunque sí es verdad que lo más prevalente y lo más frecuente es que el TCA se inicie en la adolescencia. Pero bueno, también cada vez, por desgracia, hay más casos donde debuta en la infancia también. Bueno, un poquito, me queda algún mito más que me gustaría, porque me parece
importante también como el mito de es un capricho, la persona tiene un TCA porque no quiere comer y solo por, ¿no? Como el mito de que simplemente lo hace porque quiere estar delgada, es un capricho, no come porque no quiere. Bueno, pues el mito también sería importante como desterrarlo, ¿no? Porque es una enfermedad de salud un problema de salud mental y la persona no puede estar haciendo lo mejor o tiene esas dificultades porque necesita ayuda y tiene un problema, no es un capricho, ¿no? Y no sé si me dejo alguna más, creo que esos serían un poco los más importantes que quería. Fenomenal, muy importante. Y en relación a esto de los mitos también está lo de que no existe el hambre emocional, he escuchado en alguna ocasión. ¿Tú qué consideras respecto a esto? ¿Existe o no existe este hambre emocional? Vale, yo sí es un concepto que sí que manejo con las pacientes, ¿no? Diferenciar el hambre física del hambre emocional, ¿no? Porque bueno, cuando hay atracones, por ejemplo, o sobreingestas o picoteos desde lo emocional y no tanto desde la necesidad de hambre física, hablamos de hambre emocional. Para mí sí existe y sí es un concepto que trabajo con las pacientes porque les ayuda, en los casos sobre todo de atracones, ayuda como a entender un poquito lo que les pasa y a poder diferenciarlo, ¿no? A mí me ayuda a pensar en el hambre emocional, siempre pongo como un ejemplo, ¿no? Y eso a veces lo hemos podido sentir todos sin tener un TCA, ¿no? Cuando tienes una hambre física, porque por lo que sea llevas varias horas sin comer y tienes hambre, como que, bueno, te puede servir cualquier comida, ¿no? Me puedo quitar el hambre con una manzana o con, yo que sé, un filete o con cualquier alimento, ¿no? Sin embargo, el hambre, y sería un hambre como que va llegando un poquito más, como más poco a poco, ¿no? Lo sentimos como que no es algo como repentino desde lo más impulsivo, desde una forma repentina, sino que lo vamos sintiendo más como que la sensación de estómago vacío, de ese hambre físico como que va llegando de una forma más progresiva y que no sirve, como decía, cualquier tipo de alimento. Sin embargo, cuando hay un hambre, con el hambre emocional nos referimos como a la sensación de necesitar un alimento o unos alimentos de tipo concreto de una forma impulsiva y ya, ¿no? Y algo que aparece como muy repentinamente, ¿no? Como ahora mismo necesito algo dulce, chocolate, o ahora mismo necesito unas patatas fritas, ¿no? Justo. Por poner un ejemplo. No nos valdría la manzana o el filete o yo que sé, un plato de no sé qué. Tiene que ser, entonces a eso hablamos un poquito desde lo emocional, porque en el fondo eso nos está indicando que lo que necesitamos no es nutrirnos desde lo físico, sino como parar o saciar una emoción o tapar algo o aliviarnos o quitarnos ansiedad o otro tipo de sensación, ¿no? Un poco esa parte sería lo que a veces la forma en que yo le explico a los pacientes un poco esta diferencia. Vale. ¿Y qué señales dirías que son las más tempranas en el desarrollo de los TCA? Señales así más visibles, como señales que puedan ayudar a los familiares o a las personas cercanas a una persona. Bueno, al final como que cuando el TCA comienza no suele haber un cambio en el comportamiento de la persona. La persona igual, por ejemplo, puede empezar a cambiar su forma de vestir, a ponerse ropa más ancha, como para disimular igual, en el caso de que sea un perfil más restrictivo, bueno, incluso también en el otro caso, ¿no? Pero como para disimular el cambio corporal que pueda estar habiendo, o la persona empieza a evitar situaciones donde hay comida, se empieza como a aislar, con frecuencia dice que no tiene hambre, que ya ha comido, que se encuentra mal, como excusa para no comer o para no quedar o para no estar en situaciones donde hay comida. Y luego cambios también un poco que podemos percibir más como a nivel emocional, ¿no? De verla más triste o como un cambio en su forma de estar con los demás, de estar un poco con su entorno, en sus relaciones. Luego como cosas más específicas de estar alerta, pues no sé, siempre que quedamos a comer, se va al baño, tarda un rato, bueno, eso igual nos puede hacer pensar que igual está habiendo otros síntomas como la purga. Bueno, puede haber un poco como eso, como cambios igual la persona suele empezar con dejar ciertos alimentos, no comer ciertos alimentos. Entonces, bueno, como estar un poco atento a esos cambios donde la persona no está teniendo el comportamiento habitual con la comida o con los demás o en la forma de relacionarse, sería un poco lo que destacaría como para un signo de alarma, ¿no? De estar atento. Y en relación a estas señales tempranas, si pudieras cambiar 5 puntos o 5 aspectos de la sociedad para prevenir los TCA, ¿cuáles dirías? Bueno, no sé si como en relación a las señales tempranas, pero sí como que diría como, ¿no? Por todos los casos. Sí, en general, sí, como pensando un poquito en los casos que he visto, ¿no? Y cosas que han podido como influenciar a los pacientes como para empezar con un TCA
y dificultades que tienen los pacientes y que pueden explicar, bueno, son muchos los factores, luego hablaré un poco de ello, pero que pueden explicar por qué se ha desarrollado un TCA, yo diría como que, así como cosas a nivel social, lo que podemos hacer en nuestro entorno cercano sería, por ejemplo, no hacer comentarios a nadie sobre su aspecto físico, ¿no? Esta costumbre que a veces hay gente que tiene de ay, te veo mejor, estás más delgada, o te veo más gordita, o más rellenita, o bueno, que sobre todo en generaciones igual más anteriores era frecuente, ¿no? De las abuelas o de... Pues esa parte como poder dejarla, ¿no? No opinar sobre el cuerpo de los demás, sobre la apariencia física de los demás, bueno, salvo cosas puntuales de aspecto positivo, oye, el corte de pelo o algo de ese tipo, ¿no? Pero no en relación al cuerpo del otro. Otra cosa que diría sería como fomentar un poquito socialmente, y como a veces socialmente no está como tan al alcance, podemos empezar por nuestro entorno cercano, sería como fomentar otros valores, ¿no? Que no siempre las conversaciones o los valores giren en torno a la estética, a la belleza, ¿no? Que se pueda fomentar otro tipo de valores, ¿no? Que se alejen un poquito de la parte del ideal de delgadez, de la belleza, del físico, ¿no? Y bueno, sería ideal que en la publicidad, en las series, en los anuncios, ¿no? Como que en todo esto, en las redes sociales, como que se fomentaran eso, como otros modelos corporales, donde se pueda dar validez a la heterogeneidad corporal, y eso, sobre todo eso, como fomentar otros valores, donde el valor no esté puesto en la belleza solo, en la estética, en esa parte. Y bueno, luego un punto importante como sociedad que creo que prevendría muchos problemas de trastornos de la conducta alimentaria y de salud mental en general sería como que desde pequeño se diera más valor y más importancia desde la familia, desde el colegio, ¿no? Desde los entornos educativos a la parte de las emociones, la regulación emocional, al cuidado emocional, a la parte como de eso, de la salud mental, ¿no? Como la importancia del autocuidado, de aprender a hablar de las emociones, que desde la familia se fomente el hablar de cómo nos encontramos, de las emociones, de cómo regularnos cuando estamos mal, ¿no? Porque es verdad que, no sé, pensando en algún ejemplo, ¿no? Como que desde pequeño a veces a los niños en algunos entornos, por ejemplo, se les regula con la comida, ¿no? Como, ay, estás mal, venga, toma un caramelito, un chupachú, tal, ¿no? Sí. O a veces lo contrario, ¿no? Como que desde pequeño se castiga mucho al niño que igual es más comedor, o desde muy pequeño ya como con la parte de prohibirle ciertos alimentos, que justo esa prohibición creo que luego en algunos casos lleva a que haya mucho impulso de más mayor o de ya de niño en comer ciertos alimentos y también pueden favorecer los atracones, o sea, como que en general yo diría como esa parte de ayudar a los niños en el entorno familiar y educativo a regularse emocionalmente y que no sea a través de la comida y que se pueda hablar con más naturalidad de las emociones y poder tener otros mecanismos de regulación para que así no sea necesario empezar a tener síntomas para regularse emocionalmente, porque eso es lo que a veces, lo que con frecuencia aparece en los casos de pacientes con trastorno alimentario. Es que estoy pensando que algo tan insignificante para una persona que no conoce las consecuencias de poder tener esto, como por ejemplo regular a la persona con comida, luego puede ser un factor predisponente a... Claro, totalmente, claro, porque si yo desde pequeño cuando lloro, lo que se me dice, no llores, toma, venga, un caramelo, un chocolate, sí, sí. ¿No? He puesto ese ejemplo, no digo que siempre que haya que sea esa la situación, pero vale, pues o si yo veo que a mi madre o mi padre se regula cuando lo está pasando mal comiendo, ¿no? Dándose un atracón o no comiendo, porque están los dos polos, ¿no? Vale, he tenido un día malo, pues ya hoy me salto una ingesta, ¿no? O he tenido un día malo, entonces me doy un atracón, me cojo la tarrina de helado y me lo como en el sofá, ¿no? Porque eso a veces los pacientes lo traen de sus familiares, entonces son modelos que los niños desde pequeños ven la comida como una forma de regularte, ya sea no comiendo como comiendo en exceso, ¿no? Entonces sería como poder separar la comida y el autocuidado físico de nutrirme de lo que esté emocionalmente. Oye, y yo aunque tenga un mal día tengo que hacer la ingesta, tengo que comer y nutrirme, ¿no? Como poder separar un poco esas dos cosas. Sí, sí, sí. Y también que es como un poco complicado el hecho de no regularse con la comida, siendo que creo que en la sociedad actual, sin tener un TCA, es algo pues como que se hace de normal. Sí, es verdad. La comida está como muy metida en todo, ¿no? En una celebración siempre hay comida. Bueno, y no digo que no tenga que ser así, ¿no? Que también está bien, pero
Pero sí es verdad que es algo que tenemos como muy culturalmente, ¿no? He tenido un mal día y pues vamos a hacer hoy algo especial de comida, o he tenido tal, vamos a celebrarlo con, ¿no? Eso es verdad que hay una parte cultural, Sí. ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que si se ayuda como a eso, a trabajar como las emociones de otra manera, bueno, aunque esté esa parte cultural, que esa parte sola sí no está mal, Eso creo es. que evitaría, ¿no? Otro tema de otros problemas de salud mental. Y pasando a otro punto, una de las cosas que más me ha llamado la atención en las prácticas es la diversidad de motivos por los que las, en este caso pacientes, mantienen el problema del TCA, sea el que sea. Al principio sí que es verdad que veo mucho el papel de, pues esto de lo que hemos hablado, de las redes sociales, de las figuras delgadas como referentes, etcétera. Pero luego, una vez que entran en la fase de mantenimiento, pues por ejemplo hay personas con bulimia que lo mantienen como para quitarse el asco que han tenido al ser agredidas sexualmente, por ejemplo, o para regularse sus emociones, o una amplia diversidad de motivos. ¿Te ha llamado así la atención alguno en tu trayectoria profesional? Bueno, no sé si podría elegir solo un caso, o solo un caso, pero yo diría como que cada paciente, cada persona es muy diferente al resto, ¿no? Entonces como que cuando tú recoges todos los datos de su historia clínica, ¿no? Biográfica, ves un poco cuando comenzó con el TCA y los posibles factores que favorecieron ese inicio y luego los factores que hacen que se haya ido manteniendo, ¿no? Haciendo un poquito como el análisis funcional del TCA en su conjunto y luego en análisis funcional más en cadena, ¿no? Que lo llamo yo, como de cuando hay un síntoma concreto, como analizar un poco el motivo para que tenga ese síntoma, eso te va a dar un poco la explicación de por qué, de la función que tiene en este momento los síntomas alimentarios del TCA en esa persona en concreto. Entonces, puede haber muchos motivos, ¿no? Desde pues, esa parte que decíamos de regularse emocionalmente, de quitarse emociones con las que no quiere conectar. Muchas veces tengo un síntoma porque me ha ocurrido algo doloroso y no quiero pensar en eso, entonces mientras tengo el síntoma y pienso en el cuerpo, en el peso o en que tengo un síntoma, pues dejo de pensar eso, no conecto con lo que me da miedo conectar o me quito esa ansiedad que tengo o ese miedo a afrontar cierta situación muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? A veces también hay factores, también como que pueden mantener el síntoma o el TCA por temas de dinámicas familiares, por dificultades como en poner límite a los demás o poder como comunicar cosas que nos cuestan comunicar, y entonces a veces como aparece el TCA por esa dificultad en la comunicación o en la asertividad. Como que me ha llamado la atención, en esta parte que dices del trauma, sí que muchas veces el TCA está asociado a, no digo siempre ni en todos los casos evidentemente, pero con cierta frecuencia sí que vemos que antes ciertas situaciones de maltrato, abuso, como que sí que a veces como el que el TCA se comienza a tener ante esa situación, en algunos casos como desde de abuso sexual, como desde la parte del asco, lo que le supuso el asco, que a veces es muy frecuente, por ejemplo, el síntoma de la purga en esos casos de abuso sexual, y a veces, o de otro tipo de situaciones, como decía, donde el trastorno alimentario ha podido tener una función de evadir a la persona de esa situación tan dolorosa para no conectar, y eso luego como que se ha ido manteniendo, ¿no? A lo largo de la vida. No sé si te respondo a la pregunta. Sí, pero que sí, totalmente me ha respondido, pero me resulta como curioso que al principio sí que se hace como por una imagen, por verse más delgado y demás. Luego sí que por lo que yo he visto, corríjame si me estoy equivocando, sí que la imagen pues obviamente la tienen como algo relevante, pero si veo que si les preguntaras a algunas, no a todas, si te pudiéramos poner un cuerpo como más nutrido, ¿serías capaz de quitarte el TC? O sea, de dejar de tener síntomas. De dejar de tener síntomas, y la respuesta es que no, porque le sirve como para regularse emocionalmente, y muchas veces se ha convertido en un automatismo que le sale solo. Que también cuenta como ver un poco en ciertas situaciones el por qué aparece el síntoma. Eso es. Sí, yo diría como que en lo verbal sí que aparece un poco en el relato de algunas de las pacientes, como esta parte de pues empecé porque quería verme mejor y tenía amigas, por ejemplo, que les gustaban más a los chicos, entonces empecé yo a hacer dieta porque me sentía un poco insegura.
En lo verbal está ese relato, pero es verdad que un poco Sí. la famosa metáfora del iceberg, ¿no? Como que sí, como que en lo superficial, lo más visible es el TCA, como se inicia como, ¿no? O se mantiene porque por el miedo a engordar, por querer tener una imagen determinada, que eso también está, pero si empiezas como a profundizar hay otras cosas, ¿no? Entonces, a veces como, vale, el relato está como, empecé porque quería sentirme más segura, jolín, pero de una parte de cuidarte a terminar con un TCA, porque hay más factores, ¿no? Desde esa parte de baja autoestima, cómo estaba la situación en casa, cómo estaba con el grupo de iguales, cosas difíciles que igual el niño, la niña o el adolescente estaba viviendo. O sea, que realmente sería como solo una parte, la parte estética, ¿eh? Realmente si Scar, ¿no? Como si profundiza un poquito aparece como otros factores que son los que realmente, más allá de los síntomas alimentarios, son los que hay que trabajar, ¿no? Sí, incluso como una forma como de desviar la atención de lo que realmente es el problema. Eso, bueno, eso. es que es la evitación experiencial. La evitación experiencial. Total. Justo. Y bueno, otro de los puntos que me ha llamado también especial atención es que es las consecuencias físicas que el TCA puede llegar a tener, tanto a nivel de funciones ejecutivas, atención, memoria, hasta problemas de huesos y demás. ¿Sabrías o puedes nombrarnos alguno así que te haya llamado la atención? Pues había síntomas de todo tipo, ¿no? Y que afectan a diferentes sistemas del organismo y aparatos y órganos, ¿no? Por un lado, por ejemplo, a nivel digestivo había muchos, ¿no? De problemas de gastritis, ¿no? Hernia de hiato, con los vómitos, las atracones, a veces se desarrollan esas hernias de hiato. Problemas incluso de intolerancia, ¿no? Pues si yo dejo de comer o de ingerir un alimento, un determinado tipo de alimento, luego termino desarrollando una intolerancia igual a la lactosa, al gluten, cuando esa intolerancia inicialmente no estaba, ¿no? Bueno, a nivel, ya digo, ¿no? Como de diarrea, luego como que cuando empiezan a ingerir ciertos alimentos después de no haberlo ingerido, como que hay con frecuencia muchas diarreas, problemas digestivos, bueno, eso como en la parte como digestiva hay como diferentes síntomas y muchos como muy heterogéneos. Luego otra parte, por ejemplo, en la parte también bucal, como la pérdida de piezas dentales, hemos tenido pacientes y tenemos algunas pacientes donde han perdido prácticamente todas las piezas, se han tenido que poner todas las piezas dentales por los vómitos. Luego a nivel de huesos, como decía, ¿no? La osteopenia, osteoporosis, chicas súper jóvenes ya con osteoporosis, problemas de fertilidad, ¿no? Ya sea en los casos de desnutrición por amenorrea, ¿no? Problemas de pérdida de la regla, como en pacientes con obesidad, también problemas de fertilidad por esa obesidad. Habría muchísimos, ¿no? Como problemas en la piel, problemas de mucho tipo, o sea, muchísimas cosas, falta de hierro, o sea, anemia, habría muchos problemas, la verdad, personas que han perdido el pelo por la desnutrición, pues no sé si, muchísimo, o sea, no sé si me dejo alguno así importante, pero sí, yo diría pues al final en prácticamente todos los órganos y a muchos niveles, ¿no? También físicamente. Vale. La verdad es que llama la atención porque veis que es como un problema más psicológico, que al final lo psicológico y más lo corporal está todo conectado. Todo conectado. Me gustaría decir, ¿no? Porque digo, igual esto si lo escucha gente le puede ayudar. Con muchas pacientes dicen, ¿no? Que están en un grado grave de TCA y están con bastantes síntomas y bastante mal, pero igual traen un poco la justificación de, ¿no? Si la analítica me ha salido bien, ¿no? Yo no tengo ningún problema a nivel físico porque la analítica me ha salido bien, ¿eh? Yo siempre les digo como que la analítica salga bien no quiere decir que tu órgano y tu hueso y tu aparato digestivo no esté sufriendo, porque eso no se refleja en una analítica. Evidentemente la analítica puede también tener muchos problemas de falta de vitamina, de falta de hierro, de muchas cosas, pero hay cosas que no salen en la analítica puede salir perfecta y tus huesos están ya sufriendo y de pronto tienes una osteoporosis, ¿no? O tu analítica sale bien y resulta que te deja de venir la regla y luego no, o sea, hay dificultad para que se recupere o sea, como que me estoy generando una intolerancia que igual en una analítica normal no sale nada o sea, como esa parte de no agarrarse a la analítica porque la analítica puede salir bien y haber muchas cosas que van mal en lo físico, ¿vale? Total, y también otra de las cosas que a veces he leído es que los TCA son crónicos, pero la verdad es que no es así.
No, afortunadamente no son crónicos. Se dice, ¿no?, como que hay un pequeño porcentaje de trastornos de la conducta alimentaria donde la evolución en sí tiende a ser más a lo crónico. Eso no quiere decir que no podría no ser crónico si la persona pudiera tener un cambio en su motivación al cambio, o sea, un cambio en su motivación a dejar de tener síntomas y a la recuperación, pero afortunadamente no es así. De hecho, bueno, no sé, tenemos buenos números, ¿no?, en el programa intensivo y damos altas y hay gente que se va de alta recuperada y recupera sus áreas vitales y su funcionamiento, y menos mal que no es crónico porque y ahí la persona tiene posibilidad de cambio, ¿no? Y sobre todo yo diría que es crónico si la persona quiere que sea crónico, perdona que lo diga así. Me gusta ver la parte de enfermedad por no fomentar el mito que decíamos antes de no cambia porque no quiere, porque eso tampoco sería así, pero sí que si yo quiero cambiar y tengo motivación y yo me doy cuenta de todas las pérdidas que tengo con un trastorno alimentario y de verdad que quiero cambiar, aunque me cueste y aunque me suponga esfuerzo, y evidentemente no va a ser de un día para otro el cambio, pero si yo quiero sí lo puedo cambiar. Es la diferencia entre un problema más físico, como puede ser un cáncer, ¿no?, donde ahí igual no hay mucha maniobra y igual el tratamiento el que ponga el médico y un poco una parte de suerte de cómo sea la evolución del cáncer, ¿no?, cogiendo ese ejemplo. A diferencia de una enfermedad física, en este caso hay una parte donde el paciente y lo que él quiere es imprescindible, oye, y entendemos que con mucho esfuerzo y tiempo, pero sí se puede salir y no es crónico. Afortunadamente, por eso existimos y por eso está la unidad y por eso se trata, porque no es crónico, ¿no? Y de hecho, en relación a esto que dices de la motivación al cambio, del compromiso al 100% por querer cambiar, porque eso es como la puerta de entrada para poder empezar a hacer cambios. Y ya bastante con las fases de motivación y cambio, pero que se dan en las adicciones. Sí, o sea que sí, en esa hay bastante como comorbilidad entre adicciones, trastorno de obsesión, incluso trastorno obsesivo compulsivo. Sí, hay mucha comorbilidad especial con otros problemas, ¿no?, de salud mental. Todos estarían como ligados un poco como a la obsesión, ¿no? En algunos más obsesivos, otros más impulsivos, sí, una parte como del control, que al final es las dos caras de la misma moneda, ¿no?, el control y el descontrol. Sí, súper curioso. Y luego, otro de los puntos es la importancia de la familia y el entorno social, el entorno de apoyo social, tanto en la fase pues esto de introducción más temprana hasta el mantenimiento e incluso la recuperación. ¿Podrías hablarnos un poco del papel que juega la familia? Sí, aquí en la unidad, ¿no?, uno de los aspectos a los que le damos mucha importancia son los aspectos familiares, porque sí que consideramos que la familia tiene un papel relevante tanto en muchos casos, tanto en el inicio como en el mantenimiento. No trabajamos en el programa intensivo voluntario no trabajamos tanto desde la culpa a la familia, ni muchísimo menos, sino en que puede haber, también es verdad que depende del caso, ¿no? Hay casos donde los factores familiares han tenido más peso en el inicio o en el mantenimiento y otros en los que han tenido menos peso, ¿no? Pero es verdad que trabajar con la familia es súper importante para, sobre todo, bueno, porque en los factores de inicio igual tenemos menos capacidad de cambio, pero sí como en los factores de mantenimiento, ¿no? A veces el TCA se inicia entre otros factores porque es un problema de salud, es un trastorno multifactorial, no hay una única causa ni un único factor que lo explique, pero sí que a veces la familia ha podido tener un peso importante en el sentido de problemas en las dinámicas familiares, dificultades con la comunicación, problemas familiares importantes, y es verdad que el que aparece, y luego además de la parte de los factores de inicio familiares, hay una parte como que cuando viene un TCA a una familia, eso también genera muchos cambios en cómo la familia se coloca en relación al TCA, los roles que cada uno asume, cómo se afrontan situaciones como las comidas, la preocupación del familiar, o sea que también el que un paciente tenga un TCA también repercute en el estado emocional y en la forma de funcionamiento de la familia. Entonces, a veces los familiares, con la mejor voluntad, que eso no lo dudamos, y desde la preocupación tienen conductas y hacen que se generen dinámicas
que lejos de ayudar al paciente a su recuperación, a veces son dinámicas que favorecen el mantenimiento en el TCA. Por esta parte, por ejemplo, de estar como muy en modo policía detrás del paciente para que no tenga el síntoma, tratando de evitar que el paciente tenga el síntoma, o donde al final en la comunicación de la familia gira todo en torno al TCA, a los síntomas, a la comida, a la preocupación. Entonces, esas dinámicas al final son como factores que se van añadiendo al malestar de la familia, al malestar del paciente y no ayudan a la recuperación, ¿no? Entonces, como que trabajamos mucho en los factores de mantenimiento y también dentro de lo que se puede en la reparación un poco del inicio, ¿no? A veces el que la paciente pueda hablar de su historia, de su narrativa familiar, de su historia biográfica. Vienen a los pacientes, o sea, los familiares vienen también a grupos multifamiliares donde también están los pacientes y a entrevistas familiares. Esa parte de poder hablar, de poder reparar cuando el familiar está dispuesto a ello, también ayuda en la recuperación, ¿no?, del paciente. Y aparte de todo lo que hemos ido comentando, ¿quieres comentar alguna otra cosa más que te resulte interesante? Bueno, quizás como la parte de poder pedir ayuda, ¿no? Como que si alguien tiene la idea de que alguien cercano puede tener un problema de TCA, como poder ayudar, o sea, poder hablar con él y favorecerle un poco esa escucha y poder a lo mejor ayudarle a pedir ayuda, o si el propio paciente siente que, ¿no?, como que tiene un problema con la alimentación, pues poder pedir ayuda y, bueno, hablar con el médico de cabecera, ¿no?, con el médico de atención primaria, que de ahí igual te puedan derivar a salud mental o pedir ayuda, o hablarlo con alguien cercano que nos pueda como ayudar a solicitar esa ayuda, un poco esa parte quizá. Y bueno, que cuanto más antes se pida ayuda, menos factores de mantenimiento se van a generar y más fácil que la evolución sea positiva, ¿no?, y que se pueda salir del trastorno. Totalmente, así que pedir ayuda cuanto antes, ¿no? Sí. ¿Y qué mensaje te gustaría mandar a algún familiar o a alguna persona que está atravesando TCA? ¿A los familiares o a los pacientes o a ambos? A ambos. Vale. Bueno, como que eso, un poco lo que he dicho, ¿no? Como que poder pedir ayuda, confiar en que sí hay que claro que se puede salir del trastorno, que puedan pensar un poquito en todas las consecuencias negativas y toda la pérdida que el trastorno les está suponiendo, ¿no? Y aunque haya una parte ahí como de resistencia, porque al final el trastorno se tiene porque también hay una parte que aporta, aunque sea a corto plazo y realmente sea negativo a largo plazo, pero hay una parte que, claro, si no tengo otras herramientas para regularme emocionalmente, y tengo otras dificultades, pues eso me da una cierta falsa seguridad, ¿no? Pero como que, bueno, el mensaje sería como que puedan pedir ayuda, que no hay, que por desgracia hay mucha gente que pasa por este problema y que bueno, que se puede salir y que es normal que lo estén pasando mal, que no hay que sentir como familiar tampoco la culpa, que son como muchos factores y que con ayuda profesional bueno, pues se puede mejorar la situación. Vale, ¿y qué mensaje te gustaría lanzar a los estudiantes de psicología que nos estén escuchando? Que se quieran dedicar a los... Bueno, si se quieren en general. Bueno, pues en general, oye, pues... que es una profesión muy bonita, la verdad, que si trabajas en lo que te gusta, pues puedes ayudar a muchas personas y que, bueno, pues entiendo que por eso también han estudiado psicología, ¿no? Y luego diría como mucha formación, la parte como de autodidacta también, de leer artículos, libros, de la formación, de hablar con otros colegas, la supervisión y bueno, y también como igual tener una visión como más ecléctica, integradora, ¿no? Como no quedarte solo con un modelo, ¿no? Lo cognitivo-conductual. Bueno, al final cuando estás en la práctica clínica ves que un solo modelo no te va a ayudar a todos los pacientes, que cada paciente es único y tienes que adaptar un poquito pues, diferentes técnicas, diferentes cosas de diferentes modelos, que es lo que te va a permitir ayudar, ¿no? a la persona. Sí, eso. De hecho, en psicología ya se habla de una cuarta ola en la que se fomenta pues, la integración de modelos teóricos, porque al final hay como palabras similares en corrientes pues, distintas. Sí, que cada vez se tiene más lo transdiagnóstico, ¿no? Porque al final se va viendo más como
las dificultades comunes que hay en diferentes problemas de salud mental, y que hay técnicas y problemas similares y que se pueden aplicar a diferentes trastornos, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos hablado de la regulación emocional es algo muy común, la dificultad de regularte emocionalmente en muchos problemas de salud mental. Por eso cada vez los modelos tienden a ser más y además que diagnósticos. Sí, ¿no? Y además que estamos hablando de que este concretamente es un recurso ambulatorio intensificado al que acuden personas pues muy graves. O sea, si vosotros que abordáis casos muy complejos, a recurrirse a esto y a no centrarse en un modelo exclusivo, creo que pues, con más razón se ve que es importante la formación y que estemos más un poco abiertos dentro de, obviamente, de lo que es una psicología basada en la evidencia científica y lo que es la ciencia, pero sí, me parece muy importante esto que has comentado. Así que muchísimas gracias. Nada, a ti, Alicia, muchas gracias. Un placer. Bueno, adiós.